Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos alegra nuevamente estar aquí en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de nuestra charla Charlando Ando en Jacor. Es para nosotros un placer poder estar con todos ustedes el día de hoy, la tarde de hoy, la noche de hoy, dependiendo a la hora en la que ustedes escuchen y vean este audio. Tenemos invitados especiales el día de hoy, el esposo de la hermana Alicia, su esposo Donny, la pastora Lady, la hermana Alicia, Hola. Steffi Retayud quien les habla y Ronald, mi prometido. Nos alegra estar Bienvenido, con ustedes. prometido. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio maravilloso. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, para empezar, vamos como siempre lo hacemos, a definir qué es blasfemia, qué es la blasfemia. Y pues ver su raíz etimológica. Bueno, la blasfemia tiene raíz griega. Se traduce como blapte, la primera parte, y feme, que significa hablar mal. La blasfemia, esta palabra es usada especialmente en el aspecto de lo divino, normalmente. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es en sí la negación consciente que tiene el hombre o la mujer acerca de la autoridad divina del Espíritu Santo. Cuando yo conscientemente niego esa autoridad divina del Espíritu Santo, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y que es el contexto del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, ¿a qué cita bíblica vamos hoy, Steffi? Bueno, nos hablaron de Marcos, ¿sí? Marcos 3, del 20 al 30. Vamos a hacer entonces la lectura de la palabra. Nuestro manual. No. Marcos 3, del 20 al 30. ¿Quieres leerlo tú? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok. Entonces tenemos ahí el contexto, ¿no?, de la palabra donde nos habla donde nos menciona que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces la pregunta aquí es: ¿condenados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Condenados o no condenados? Entonces, si negamos esa autoridad conscientemente, esa autoridad divina del Espíritu Santo, nos dice la Biblia que no hay perdón. Que quedamos condenados, pero autocondenados. Exacto, pero entonces vamos a ampliar ese concepto, ¿cierto? O sea, realmente, porque resulta que conocemos historias. Yo por lo menos conozco una familia que casi se enloquecen porque pensó, digamos, yo a unas personas que profetizaron y dijo, no, eso no es del Espíritu Santo, y ella ya creyó blasfemia contra el Espíritu Santo y se estaba enloqueciendo porque literal pensó, no tengo perdón, ¿sí? Entonces hay muchas personas que pronto tienen como cierta confusión frente al tema. Entonces, qué bueno poderlo ampliar y poder mirar por qué, o sea, cuál es la connotación que este pasaje tiene.
¿Quieres intervenir? Bueno, Sí, yo lo veo ahí. primero hay un contexto histórico. El contexto histórico es en Primera de Samuel, creo que es el 8. Primera de Samuel 8, versículos 6 y 7. Vamos a leer. Primera de Samuel. 8. Leámoslo porque es importante que lo que estamos hablando no es porque se lo inventó el hermano Andy o la pastora o la hermana Alicia, sino porque la palabra 8. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6 y 7. Steffi, si nos haces el favor. Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y más adelante dice que, donde está el contexto donde Jehová le dice que... Y dijo Jehová a Samuel en No. el 7, Ujú. oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, desecharon al padre. ¿Sí? Después van a desechar al hijo, que es en Juan Juan 19, 19:15. 15. Juan 19:15. Desecharon el hijo. ¿Muy bien? Sí. Juan 19:15. Pastora. Uy. Estamos de acuerdo. Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadlo, Crucifícale. crucifícalo, dice aquí ok. la mía. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Entonces, lamentablemente ahí el pueblo de Israel se echó la soga al cuello. Dijeron no tenemos más, o los fariseos y no tenemos más rey que César. Y también negaron, despreciaron al hijo. Y después el Señor, su palabra dice que os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿sí? Entonces, ahora lo que está en medio de nosotros, el que nos llama, el que nos motiva para arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Y si rechazamos al Espíritu Santo, pues ya no hay más, ya no hay más nada que hacer, o sea, ya es lo último, ¿sí? Este es el contexto histórico, ¿sí? Dándole una repasadita aquí a Marcos 3:20, dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí. Los suyos eran sus hermanos, ¿sí? Sus hermanos al principio no creían en él, creyeron fue después de la resurrección, ¿sí? Y entonces decía, está loco, ¿sí? Y pues bueno, eso es un contexto bien bonito también, pues para cuando a veces somos como rechazados por nuestros familiares, no nos preocupemos que a Jesús también lo rechazaron, ¿sí? Es algo que vamos a tener sí. que pasar. Y cuando dicen, pero usted, ¿por qué tanto? ¿Cuál es el fanatismo? Pero entonces, sí, toda hora, sí, en la iglesia, a todo, pero ¿qué quieren que haga? O sea, es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Estoy enamorado de Jesús, ¿sí? Yo no soy fanático de mi esposa. Estoy enamorado de mi esposa, ¿sí? 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 Entonces, también llegan los escribas, ¿sí? Y también dice que habían venido de Jerusalén, ¿sí? Y es algo como muy raro también, ya porque Jesús está en Capernaum, ¿sí? Y es lejos, ¿sí? Y ellos ya venían maquinando ahí, tenemos que ir a hacer algo, porque ¿cómo así? ¿Sí? Bueno, ahí ya le dejamos ahí. Y los escribas también ponen de su cosecha, ¿sí? No podían negar la evidencia, porque Jesús estaba haciendo algo, no podían negar la evidencia. Algo está pasando. Era evidente. Sí.
¿sí? No lo podían ocultar. No podían ocultar. Ajá. Pero ¿cuál es la explicación más lógica? Es por Satanás. ¿Sí? Esa es Lo la que hace, explicación. lo hace por Belcebú. ¿Sí? Y eso es un síntoma, porque realmente para llegar a la blasfemia, Ujú. no es que yo llegue, no, es una Paso a sucesión paso. de Es como el eslabones. pecado, no ¿sí? es que, ay, me resbalé y Ujú. caí en pecado, no. Y es, Hay un sí, proceso. y es un síntoma del corazón endurecido, Ujú. del endurecimiento del corazón. ¿Sí? Un ejemplo. Pues no quería darlo, pero lo voy a dar. Ok. Que no estamos en culto. Ok. Apenas nos miran, no sé cuántas personas, pero sí, sí, está bien. Dilo. Entonces, Ok. el ejemplo del mono. Ujú. ¿Ustedes cuánto creen que se demoraría un mono sentado frente a la pantalla de un computador, con un teclado, para que por casualidad Aprendo a hacerlo. él escriba, Una frase coherente. que escriba cualquier libro, un libro, La Ilíada. la Ilíada, La María, que se como me- tiene que con escribir. comas, con tildes, Con- sin errores ortográficos? Dios mío. ¿Cuánto tiempo creen que se demoraría un mono? Toda la vida. Pues sí, o sea, nunca lo lograría. Y entonces, bueno, y si ponemos 1.000.000 de monos, No, es que no es la cantidad de y, monos. y si ponemos 60, 50 millones de años. No, es que Sí. tampoco es la cantidad de tiempo. No es ni la cantidad de tiempo ni la cantidad de monos que va a hacer que cambie. logren o que cambie y que puedan escribir un libro, un mono. Y Completo. entonces, y es eso, ahorita los científicos dicen, no, es que el universo se formó porque por azar Por la explosión. se unió un átomo, después hicieron una molécula y después se formó Una célula, masa. una célula y después las células se unieron y después y pasaron muchos millones de años y de repente salió un Aquí estamos. renacuajo. Y salimos nosotros. Y después salió un sapo y después del sapo se subió a un palo y ya salió un mono y aquí estamos. Ah, el renacuajo se volvió mono. Ajá. Ah, caramba. Y entonces es un síntoma de corazón endurecido. Tenemos una evidencia. Ese es el problema de nosotros como humanos, que nosotros siempre tendemos a buscar lo tangible. Ujú. Entonces, como queremos siempre ver lo que podemos palpar tocar, y creemos en lo que podemos ver, entonces siempre buscamos, a todo el mundo nos diga que existe Dios, nosotros decimos que no porque no lo hemos visto y buscamos explicaciones en otros lados para tratar de explicar eso que ya nos Que no dijeron, entendemos. que no entendemos, y ahí es cuando ya estamos entrando a blasfemar. Ujú. Y entonces tenemos la evidencia, porque es que hay un orden, hay una arquitectura en la creación, Hay un diseño. un diseño. Un diseño inteligente, porque no es solo un diseño, Sí. porque un Cualquier diseño, diseño. exactamente. Y lo podemos ver inclusive en formas del universo. Hay algo que se llama la sucesión de Fibonacci. Ujú. Y es una sucesión que es matemática y que es lógica y que tiene diseño. Y muchas de las plantas lo tienen, las mismas plantas estas, Suculentas. las Las suculentas lo suculentas. tienen, las galaxias lo tienen, el rostro del ser humano lo Lo tiene. tiene. Exacto. Y entonces hay un diseño, hay una discúlpame, estructura. Dani, no sé si te refieres, yo he visto, digamos, se han hecho comparaciones de la estructura del ADN. También lo tiene, también lo tiene. El ADN. Entre diferentes tipos de seres, digamos, las plantas y los seres Ujú, humanos, ujú. y realmente no se hallan muchas diferencias, son muy parecidas las estructuras. Y el ADN también tiene la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Y es una estructura que muestra una complejidad y, como dice la pastora, ¿cómo? Un diseño. ¿sí? Un diseño Sí. es inteligente. Inteligente, ¿sí? Y entonces, Y que tienen algo en común, no, Ujú. no Entonces, parece algo azar. No ese es el ejemplo parece, que es yo que quería. no es algo azar. Entonces, está la evidencia. ¿Cuál es la explicación? Tiene demonio. Está la evidencia. El mundo está organizado. ¿Cuál es la explicación? Azar. Pero si usted lo ve, incluso el decir tiene demonio es un poco absurdo.
Porque como digo, ¿no? Porque si Es que el hablamos Señor del lo dice. demonio, por El eso Señor digo, lo o dice. sea, es Entonces, un es poco... una absurdo. casa Su dividida. explicación es absurda. Exactamente. Es lo que le está la diciendo explicación en es pocas palabras, es eso. Su explicación es absurda. absurda, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Un síntoma del corazón Endurecido. ¿sí? El, Tremendo. E incluso cuando usted ve personas tratando de cómo argumentar su teoría o su pensamiento frente a la existencia de Dios, cuando usted los escucha, en medio de todo lo que dicen, suena absurdo. Suena absurdo, para mí es absurdo que una persona que ha estudiado la ciencia, que ha hecho cantidad de razonamientos lógicos, ¿sí? Y cantidad de investigaciones, no ve en detalle la estructura de los diseños inteligentes de Dios, de la obra de Dios. Y para mí no tiene lógica que una persona que se dedica precisamente a estudiar ese diseño, a investigar sobre esas no estructuras, encuentre algo. no encuentre algo allí, no encuentre A como Dios. una mente superior, no encuentre a Dios exactamente. Es encontrar a Claro, Dios. que no todos, porque vamos a decir, y valga aclararlo, que muchos han llegado al Señor debido Por precisamente a la ciencia. a la ciencia y a sus estudios y sus investigaciones, no han podido refutar la existencia de Dios bajo ningún término y bajo ninguna circunstancia, y eso los ha llevado a Dios. Entonces, en el versículo 28 dice, bueno, el resumen del 28 es que todos los pecados y las blasfemias Son son perdonados. perdonados. ¿sí? Yo quiero ahí aportar una cosa, digamos el ejemplo que estaban dando ahorita acerca de la señora que se volvió loca, porque pensaba que había blasfemado y no tenía perdón. Yo consideraría, y me corrigen ahí, consideraría que, digamos, a veces nosotros por ignorancia, cuando no conocemos al Señor, nosotros podemos decir muchas cosas que están bien o están mal. Pero entonces la palabra nos dice que cuando conocemos la verdad nos hace libres. ¿Y qué nos dice el Señor? Que el Señor nos dice que mejor hubiera sido no conocerlo Que Conocerlo y apartar. que conocerlo y habernos apartado. Entonces, el Señor nos está diciendo que tal vez nosotros cuando somos ignorantes de la palabra, somos existencia ignorantes del Señor. de su existencia, nosotros podemos blasfemar, pero aún no estamos siendo condenados porque no conocemos, pero más cuando conocemos y hacemos lo contrario, allí es cuando blasfemamos y ahí sí no tenemos perdón. Por eso decíamos que es Consciente. una negación consciente. Consciente. Eso es lo que quería decir. Y Yo, eso pecado consciente. O sea, yo Consciente. peco sabiendo que lo estoy haciendo y no me importa la consecuencia porque es mi decisión. En mi soberbia y en mi manera de pensar, lo determino así y punto. No me Y importa. lo otro, miren, es que... Y digamos, la ignorancia no es un motivo tampoco de no, excusarnos. exactamente, pero a lo que iba es que, por ejemplo, no es un motivo para excusarnos, porque como lo vemos, toda la creación grita que hay un creador y declara que hay un creador, un hacedor. El asunto es, en ese ejemplo, es como cuando Sodoma y Gomorra no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y el Señor tuvo misericordia. Eso Claro, fue Nínive. Nínive, sí. Nínive, exactamente, perdón. Nínive no sabían discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda, y el Señor tuvo misericordia. Posteriormente Nínive fue destruida, pero porque ya conociendo, persistieron En pecado. en pecar, persistieron en la necedad. Al igual que Sodoma y Gomorra. Al igual, exactamente, al igual que Sodoma y Gomorra, pero hago la Tuvieron su aclaración. oportunidad y ellos Pero hablo persistieron. la aclaración de Nínive, porque en la misma palabra nos dice que no sabían discernir. O sea, el Señor Y tuvo tuvo misericordia misericordia. de ellos porque no sabían Eran discernir ignorantes. ni entre su mano izquierda ni entre su mano derecha. O sea, no sabían ni de lo bueno ni de lo malo. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Primera de Juan 2:2. Dice. ¿Y él es? Y es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Qué hermoso. ¿Sí? Entonces ese es el resumen del versículo 28, de 3:28. Pero, en el 29, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿sí? Y aquí es donde viene
El asunto. el El asunto, meollo. ¿cierto? Aquí llegamos al clímax. Y Juan 3:17, por favor. Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo El y después. el que le sigue. Ujú. 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Ujú. Entonces, que el mundo sea salvo por él. Entonces, Ah, la pero- blasfemia es bueno. en el 17, en la mitad del 17. Pero es que no. Dice, sino para que el mundo... Pero es que el 18 dice, el que cree en él, ¿sí? Está buscando eso, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha Ahí. sido condenado. El que no cree. Entonces, la 18. blasfemia como tal, ya conociendo también el contexto histórico, es el que no cree en él. Ujú. ¿Sí? A mí me gustó. ¿Cómo? A mí me gustó mucho el ejemplo que tú dabas la vez pasada Ya. que estábamos hablando. Ya. Entonces, Juan 16:8. 16. Sí. Ahí tocó mover hartas. 16:8. Sí. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ujú. Es el que convence de pecado. El Espíritu Santo, es El la Espíritu obra del Santo. Espíritu Santo. Ujú. No oír ni rechazar. ¿Sí? Él nos convence de pecado y no de pecados. Amén. Amén. Pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es el pecado que Dios no? El pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Esa es la blasfemia contra La el Espíritu blasfemia. Santo. El no creer. El que no quiera El que no reconocer cree. que Él es, que eres pecador. Ujú. O sea, conscientemente yo digo, no, pero no estoy mal. O sea, yo mismo lo sé, pero igual no me interesa. Es como el ejemplo que tú nos dabas la vez Entonces, pasada. Dios nos puede pagar todos sus pecados, ¿sí? Pero no nos puede obligar, ¿sí? Es como cuando estamos aquí No puede todos, pagar todos los estamos aquí todos y yo les digo, hermanos, vámonos para KFC, Ujú. que voy a pagar Todas las cosas. todas las cuentas, ¿sí? Entonces usted pida su factura que yo pago. ¿Y cuál es la factura que yo no puedo pagar? La que usted no quiera que yo pague. No, hermano, es que esta yo la pago. ¿Sí? Es igual, ¿sí? Sí. El Señor puede pagar todos Todas. nuestros pecados, ¿sí? Ujú. Pero ¿cuál es el que no puede pagar el Señor? El que yo No le No interesa. decida que Él no pague por mí, ¿sí? Que él no tiene la autoridad Él, divina, que es lo que hablamos para él decir que Él no nos puede obligar a arrepentirnos, ¿sí? Nos puede mostrar situaciones, circunstancias, pero el paso lo damos nosotros. Amén. Así es. Ajá, amén. Si Él nos forzara, no sería amor. Sí, no sería amor. Un ejemplo, otro ejemplo, el de la computadora, ¿sí? Lo programa. No la programa y yo le digo control P, imprimir, y ya. Imprimir. Ella lo hace no porque me ame, sino porque Ya está programada. programada ¿sí? para- Configurada. Ajá. configurada. Pero si yo le digo a mi esposa Ali, Señor. quiero un tintico. Ella, ¿sí? Corre. El pocillo. Ella lo hace porque me ama. Exacto, no porque O esté viceversa. configurada. O viceversa, si ella me dice, "Dani, yo quiero un tinto", pues yo se lo hago porque la amo. ¿sí? Ujú. ¿Sí? No es porque esté configurado, tenga El chip. el chip de allá. ¿Sí? Amén. Amén. Dios no nos obligaría, porque no sería amor. Ujú. ¿Sí? Y ese es el puntico que tenemos que reconocer para poder ser salvos. Si yo no reconozco, o sea, como por más gracia que haya, no puede haber salvación. La gracia ya está, el amor ya está, Sí. el perdón ya está. Solo falta ese paso. Ujú. O sea, ¿sí? Mi decisión. Yo decido. Yo decido si creo o no creo. Yo decido si lo recibo. Yo decido si me paga. Ya te Todo. paga. Pero por ejemplo, ahí yo tengo pues algo que decir. Cada uno decide, ¿cierto? Qué creer y si creer o no creer. El asunto es que, hombre, la misma palabra dice que no tendremos justificación. ¿Por qué no tendremos justificación?
Porque como yo les decía ahorita, o sea, la misma palabra dice que la tierra, todo lo creado, proclama la existencia de un creador. Mi razonamiento lógico, hombre, en un orden y en un balance, pues normalmente debería llevarme a eso. Nuestro razonamiento por sí nos lleva a eso. Y la misma palabra dice que el que no alcance, digámoslo así, porque aunque la palabra dice que todo el mundo conocerá y tendrá la oportunidad de escuchar del Señor. Si en caso tal esa persona escuchó muy poco y quizás no fue suficiente, por su conciencia será juzgado también. Porque es que la conciencia, mi conciencia, por eso iba el razonamiento, o sea, mi razonamiento lógico, me lleva normalmente y en su fundamento y en sus bases a la existencia de un creador. Así es. Que ya por mi dureza, por no querer someterme, porque eso es lo que muchas veces pasa, como seres humanos nos gusta tener la rienda de nuestra vida y nos gusta hacer lo que nos da la gana, así, tal cual. Al reconocer que hay la existencia de un creador, pues tenemos que reconocer que ese creador tiene unas normas, tiene unas leyes, Como un manual. y que yo debo someterme a ese creador porque él me diseñó, él me creó, Me él es creó. el dueño, ¿no? Soy su diseño. Soy su diseño. Soy su instrumento. El diseño sirve al diseñador, no es al revés. Entonces, al yo tener que aceptar eso, es lo que muchas veces las personas les cuesta y deciden cerrarse y no dar el brazo, digámoslo, a torcer de que hay un creador, de que hay un ser superior, de que existe una mente maestra que diseñó todo esto. Y es ahí donde la dureza de mi corazón pues no me hace creer. Por eso la palabra del Señor dice, por la conciencia también. O lo porque tildan tenemos como una un ser conciencia. egoísta. Exactamente. Ay, que O un Dios injusto. es un ser que nos creó solo Dios, para adorarle, sí, para sí. servirle a Él. Y Él tan bonito allá y aquí nosotros sufriendo. En realidad lo que pasa acá es por decisión de nosotros. Y lo por que consecuencias de De nuestra maldad. Exactamente. Que es endurecimiento del corazón. Exactamente. Y si hay gente que dice, mi vida fue cambiada cuando vi a Cristo y me transformó y he cambiado así y he tenido cambios en mi vida. Y si tú dices, no, creo que el pastor predica hipnosis colectiva, ¿sí? Entonces, ahí, Colectivo. ahí se están portando como los fariseos, ¿sí? Ven vidas sanadas, ven milagros, ven muchas situaciones, inclusive con el primer ejemplo que di, ¿sí? La misma creación grita, me hicieron, Mi mismo tengo un cuerpo, creador. mi mismo ¿Sí? diseño, el mismo ¿Sí? diseño de mi cuerpo dice que tengo un creador, que existe un creador, que Sí. diseñó todo este cuerpo. Y decimos, es por Belcebú. Mm. Entonces ahí estamos cayendo en las mismas... Como aquellas personas que no creen en Dios, pero sí pueden creer en duendes, pueden creer en Exactamente. brujas, pueden Entonces es creer- un poco absurdo, eso es sí. lo que yo me refiero que es un poco absurdo. No creen en la existencia del creador y de Dios, pero sí creen en la existencia de duendes, de brujas, de... Eso es fe. bueno, Eso es fe. de No, muchas en otra cosas cosa, más. pero igual está Entonces teniendo. quiero cerrar con esto. Bueno, es una progresión del corazón endurecido. Entonces vamos a ver también una progresión histórica del Nuevo Testamento. Ujú. Los fariseos dejaron decapitar a Juan el Bautista. Sí. Ellos dejaron. O sea, ya no hicieron nada, eso no es tema de nosotros. Aquí para. Los fariseos pidieron crucificar a Jesús. ¿Sí? Ahí vemos la progresión. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Y los fariseos mataron a Esteban. Ujú. Ajá. Entonces es una progresión del corazón endurecido. ¿Sí? Así se llega a la blasfemia. ¿Sí? O sea, no es... Es no una es que- progresión, va sí, no poco a es que poco. yo llegué de la noche a la mañana y ya. Ujú. Pero de eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Sí? De dejar de endurecer nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que Dios está haciendo algo en tu vida y en mi vida, ¿sí? Y en la de los demás. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice su Para palabra. perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Pero hermano, es que ¿será que hoy he fallado 70 veces? ¿Cierto? ¿Será que Dios me perdona?
Dios me perdona. Mientras haya un reconocimiento, ¿no? Mientras Genuino. yo Me soy- arrepienta. Sí, soy Que mi consciente. corazón le duele. Obviamente, si lo sientes. Y en me el corazón, aparto. Porque No es solo que le duela, sí. Si me duele. No quitemos en esa parte. Debemos preocuparnos realmente cuando, bueno, sí pequé, pero luego me arrepiento. Ahí es la blasfemia. Porque no estamos volviendo conchudos, o sea, Ujú. ya estamos pensando Abusando que de las la cosas gracia. eso, abusando de la gracia. Entonces, básicamente, Y esos son primeros pasos para el endurecimiento del corazón. sintetizando, digamos, todo lo que hemos hablado en esta tarde, cuando se negó al Padre primero, ¿sí? Que lo vimos, Ajá, no quisieron el no reinado quisieron de el él. reinado del Padre, luego negamos a Jesús, ahora nos queda el Espíritu Santo, lo que es el que que nos nos queda. redarguye. Si lo negamos, pues dígame quién nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio si yo me resisto a esa No lo autoridad. quiero. No lo hay. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo y eso es lo que no hay perdón. ¿Por qué? No porque Dios no quiera perdonar, sino porque sencillamente Es mi decisión. es mi decisión. Entonces, como dijo mi esposo en esos días, me autosuicido. O sea, Sí, o sea, no hay opción. Sí. No sé qué más tendrían que... Bueno, yo quiero agregar que, hombre, de lo que estábamos hablando ahorita, la conciencia a todos nos indica lo que es bueno y lo que es malo. Quiera usted o no quiera, la conciencia le va a estar diciendo, eso que hiciste no estuvo No está bien, bien. eso que hiciste está malo, o esto, qué bueno que hiciste eso, porque también pasa que la conciencia está ahí constantemente indicándonos el camino. Entonces, escuchemos. Si usted no quiere escuchar de pronto una persona, al vecino, a las personas que quizás conocemos del Señor, escuche su conciencia. Escuche primeramente su conciencia. Porque no les estamos tratando de hablar de algo ilógico o queremos que crean, como decía Doni, ahorita el pastor hipnotiza en masa. No es eso. Las personas que están a los pies del Señor ha sido precisamente con un razonamiento, no ha sido por locura, no ha sido por magia, Manipulación. no ha sido por manipulación. Los que Encantamiento. verdaderamente están a los pies del Señor han sido porque el mismo Señor, a través de su conciencia, a través de su vida, a través de sus Espíritu situaciones, a través de su Espíritu Santo principalmente, les ha llevado a ese reconocer pecado, juicio y justicia. Justicia y juicio, ¿no? Sí. pecado, justicia. Exactamente. Ese es el mismo Espíritu Santo es el que los ha llevado. Entonces, pues, es lo que quería aportar allí. Amén. Y a la larga no es que nos crea a nosotros, sino que le crea Exactamente. lo que dice acá. Transforma nuestro manual. Entonces, amado amigo y hermano que nos estás viendo o escuchando en este momento, Dios tiene todo poder y toda autoridad para perdonarte todo pecado. Solamente no va a perdonar a aquel en el que tú le niegas esa autoridad divina del Espíritu Santo para poder obrar en ti. La invitación entonces es a creer en el Señor Jesús, a permitirle al Espíritu Santo que le convenza, que le redarguya. Eso es una obra personal, entonces permítele al Espíritu de Dios que allí en tu vida a solas, Él te muestre en tu vida el pecado, te haga consciente de la necesidad de Él y Él estará contigo hasta el último día para ayudarte a vivir una vida hermosa que agrade a Dios. Y también la gracia. La gracia no es un aliciente para seguir pecando, pero sí es una motivación que nos da el Señor para decirnos, suelta, Y levanta. suelta el pecado, ¿sí? Suelta eso que tienes aferrado, ¿sí? Y no es que voy a llorar y no. Yo a veces cuando le digo a mis hijas, no hagas eso, entonces ellas, bueno, paran y listo, bueno, no lo hago más, ¿sí? ¿Sí? Eso es la gracia. Y no hay necesidad de que el Señor te está castigando y te está... No, es solamente de reconocer la autoridad del Espíritu Santo y soltar. Ahora, valga la aclaración que el Señor sí disciplina y sí, Sí, claro. corrige, porque el que considera por hijo lo disciplina. Así. Amén. Y,
quería agregar algo más, pero ya no me acuerdo. Bueno, Para la próxima. Ajá. Vamos a orar. Vamos Y- a orar. Oro. Bueno, Señor, vamos a orar todos, aprovechando esta bella palabra. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre poderoso, que seas tú, Señor, en cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Sé tú allí a través de tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndole, convenciéndole, Señor, perdonándole, trayendo consuelo a su vida, a su mente y a su corazón, Señor. Todo aquel que haya pensado, Señor, que lo hizo, Señor, por voluntad, pero en este momento se quiere arrepentir delante de ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nos arrepentimos delante de ti, que si te venimos y te buscamos, Señor, que si nosotros tenemos un corazón, Señor, conforme al tuyo, amado Dios, un corazón contrito y humillado, dice tu palabra, que tú no lo menosprecias, Padre. Te pido, Señor, que traigas sanidad, que traigas libertad, que traigas perdón. Y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido creer en ti, conocerte a ti y verte a ti, amado Dios. Bendecimos la vida de cada uno de los que están allí, Señor, detrás de estas cámaras, de cada una de las personas que están viendo este mensaje, amado Dios. Sé tú en medio de ellos, amado Padre. Sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Charlando en Jacor. Dios los bendiga. Recuerda, el Espíritu Santo es quien te redarguye, te convence de pecado, justicia y de juicio y te acompañará hasta el último día que el Señor venga. Bendiciones. Dios volverá, Cristo